Vamos a esperar que Facebook genere una audiencia para mí. Hoy que no avisé que iba a hacer un live. Normalmente no los hago en domingo, pero esta vez, la vez anterior que lo hice el miércoles y no se escuchó nada porque acabo de descubrir que tenía activado el silencio, ¿no? Entonces, hola Esperancita, ¿qué tal? Acuérdate que me habías dicho que debería de hacer los live y los empecé a hacer y hasta ahora te encuentro. Pero qué bueno que apareces. ¿Cómo estás? Déjenme checar que se está oyendo. ¿Me puedes decir si ahora sí se está oyendo perfectamente? Porque la vez anterior eso pasó, que normalmente no se oía. Vamos a ver que aparezca yo si no, no empiezo a hablar. La vez anterior me pasó lo mismo. Vamos a ver. No. No, entre Esperancita, dime si me escucho. ¿Me escucho? Sí, me escucho, por favor. Es que no me veo. No me veo, no me veo, no me encuentro. Últimamente no me he encontrado. Hola, Julio, ¿cómo estás? Hoy, ¿me pueden decir si me escucho, por favor? ¿Me pueden poner ahí en el chat si me escucho? Vamos a preguntarles. ¿Me escuchan? Bien. Bien, 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 bien. Hola, ok, perfecto. Ok, claro, claro, claro. ¿Por qué yo no me veo en los chats? Vamos a esperar que aparezca. Ok, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de la primera ley de las 7 que componen el libro de Deepak Chopra, que se llama 7 leyes espirituales del éxito. A lo largo de estas semanas vamos a ir hablando, gracias Julio, vamos a ir hablando de este tema, de estas 7 leyes, pero vamos a empezar con la primera. La primera, bueno, cada persona tiene su propia concepción sobre el éxito. Cada quien considera determinadas cosas como éxito. Eh, ¿Por qué? Porque son las cosas que son importantes en su vida y mucha gente las relaciona en cómo nos cuesta trabajo el conseguirlas. Eh, Normalmente la sociedad nos transmite la idea de que para alcanzar el éxito tenemos que trabajar muchísimo, tenemos que estar persistentemente en las cosas, ser ambiciosos para poder alcanzarlas, pero esa, esa dirección de ser ambiciosos, de ser persistentes, normalmente nos lleva hacia el camino de la abundancia, ¿no? De la abundancia material, del dinero, tener cosas materiales. Pero bueno, vamos a hablar nosotros en este libro desde el punto de vista espiritual, de todo aquello que es nuestro ser, lo interno. Entonces, el éxito en la vida podríamos definirlo como la expresión continua de la felicidad, de aquello que nos hace feliz, de aquello que disfrutamos hacer, y cuando lo disfrutamos hacer, obviamente las cosas son fáciles. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando eso que estamos haciendo. Deepak Chopra define el éxito como la habilidad para realizar tus deseos con facilidad y sin esfuerzo. Entonces, el hecho de disfrutar lo que estás haciendo, disfrutar ese trabajo, eso en que te desempeñes, te va a llevar a alcanzar el éxito, porque lo estás disfrutando. Y el éxito incluye también la creación de la riqueza, la abundancia material. Pero en sí, el éxito es un camino,
es por las diferentes etapas por las que vamos atravesando, por los diferentes escalones que vamos subiendo, si lo vemos como una escalera. No es un destino, no es a un lugar a donde vamos a llegar. El éxito es a lo largo de nuestra vida. Siempre vamos a estar en el camino del éxito, porque no nada más estamos hablando de abundancia material, de riqueza, de dinero, de objetos, de cosas de tener en la vida, sino el éxito incluye tener buena salud, energía y entusiasmo por la vida, desarrollar relaciones plenas, tu familia, tus hijos, la relación que lleves con tus padres, todo eso es éxito. Tener la libertad de crear aquello que tú tienes, todas esas ideas, plasmarlas y de que vayan a hacer el cambio en la vida de otra persona, ¿no? La estabilidad emocional, la estabilidad psicológica, el sentido de bienestar y llegar a alcanzar estados de paz, tener esa mente, ese espíritu en paz, como dice el maestro Shifu a Kung Fu Panda, paz interior, alcanzar ese estado de paz es cuando tú eres exitoso, eh, empiezas a tener contacto con esa divinidad, con todo eso que podríamos considerar milagroso, pero realmente Chopra considera que el éxito está ahí. No te vas a esforzar si desarrollas tu espiritualidad. Entonces, desplegas esa divinidad dentro de ti mismo, la percibes en todo eso que está a tu alrededor, a donde vayas, en cualquier momento, desde disfrutas la sonrisa de un niño, el ver una flor, el volar, el que vuele un pájaro, el estar en contacto con la naturaleza, todo eso va a desarrollarte internamente, va a hacer que tu ser se desarrolle plenamente y te permita alcanzar el éxito en lo que estás haciendo. Entonces, a lo largo de estas semanas vamos a hablar de las 7 leyes, a lo mejor son 7 miércoles, ya pasamos el primero, pero les digo, por alguna razón, pues no me había fijado que teníamos el mute y no se escuchó. Entonces, por eso lo estamos repitiendo el día de hoy. No avisé porque se me antojó hacerlo el día de hoy. Entonces, si vamos a hablar de 7 leyes, vamos a definir qué es una ley. La ley, desde el punto de vista espiritual, es traer lo inmanifiesto a hacerlo manifiesto. A plasmar es todo eso que está invisible, hacerlo visible. En este proceso es en el cual nuestros sueños los vamos a manifestar en la realidad. Vamos a hacer que lo desconocido se vuelva conocido, que lo invisible se vuelva visible, porque estamos desarrollando, viene de nuestro ser y se plasma en la realidad. Entonces, Chopra considera que no debemos de hacer tanto esfuerzo, porque cuando nos estamos tratando de forzar las cosas, empezamos a bloquear esa creatividad. Entonces, si planteamos algo, si lo tenemos ahí y va a surgir con facilidad, así es como se dan las cosas, por ejemplo, en la naturaleza. Si sembramos una semilla, la semilla crece y no la vamos a forzar, y por más que le pongamos abono, que le pongamos le echemos más agua, todos tenemos un proceso. Y si hablamos de esos procesos, se me viene a la mente el bambú. El bambú, ya ven, lo siembras y crece hacia abajo. Y tú, por más que esperes que crezcas, dices, pues, ¿cuándo va a crecer? Y está creciendo hacia abajo. Y llega el momento en que despunta, surge y alcanzan unas alturas increíbles, ¿no? Pero siempre estamos creciendo hacia afuera, estás creciendo internamente para que luego lo manifiestes en el mundo real. Y si desarrollas este ser, lo pasas a lo físico, estás desarrollando esas esferas que tenemos, que es el espíritu, la mente, y lo conectas con la materia física y haces que esa trilogía empiece a tener grandes resultados.
¿Por qué? Porque estás desarrollando ese proceso de creación, ese en el que tú estás expresando esa divinidad. La primera ley de Chopra, de las leyes espirituales del éxito, es la ley de la potencialidad pura. Textualmente él dice que es la fuente de toda creación, es la conciencia pura, la potencialidad pura, que busca expresarse para pasar de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Y cuando nos damos cuenta de que nuestro verdadero yo es la potencialidad pura, nos alineamos con el poder que lo expresa todo en el universo. Entonces, cuando hablamos de esta primera ley espiritual del éxito, que es la ley de la potencialidad pura, estamos hablando de que nuestro estado esencial es ser esa conciencia pura. Y cuando nosotros tomamos conciencia, estamos tomando conciencia de nuestro ser. Entonces, al tomar conciencia de nuestro ser, vamos a desarrollar esa potencialidad pura. A ver, aquí estamos. Me deja ver los comentarios, porque no me deja ver los comentarios. Ok, entonces, al desarrollar esa conciencia de nosotros y sacarla a flote, estamos sacando esa potencialidad. Todos tenemos una potencialidad. Todos, ya hemos hablado de las inteligencias emocionales, todos somos inteligentes, cada quien en una o en varias inteligencias, y va a tener una fortaleza en una, pero todos somos inteligentes. Es lo mismo que sucede aquí. Todos tenemos la posibilidad de desarrollar ese potencial que tenemos en nuestro ser. Es el campo de todas esas posibilidades que tenemos internas de desarrollar esa creatividad, de desarrollar esa esencia espiritual que tenemos. Esencia espiritual y desarrollamos nuestro potencial, vamos a llegar a estados de felicidad. Entramos en el conocimiento de nosotros mismos, somos capaces de entrar en procesos de silencio, alcanzamos el equilibrio de nosotros y sin tanto rebuscar, sin tanto complicarnos, llevamos a alcanzar estados, como les digo, de paz, de dicha, de felicidad, y ese es el éxito. El éxito está en esas cosas tan sencillas o tan difíciles que a veces se nos hacen para alcanzar. Cuando descubrimos esa naturaleza que tenemos y sabemos, nos conocemos, hemos venido hablando durante mucho tiempo de que es muy importante conocernos, cómo reaccionamos, cómo nos relacionamos con las personas, qué requisitos le ponemos a los demás para que se relacionen con nosotros, qué etiquetas permitimos que nos pongan, qué situaciones nos generan miedo. Todo eso lo hemos venido hablando. Entonces, cuando ya nos conocemos, cuando tenemos ese conocimiento de nosotros, podemos convertir nuestros sueños en realidad. Podemos hacerlos reales. ¿Cuántos conocemos a personas exitosas que han tenido esa capacidad de sacar esa espiritualidad, esa divinidad que tenemos, ese desarrollo del ser, ese poder de creación que tenemos, y lo llevan a cabo y son personas muy exitosas? Hemos hablado de las inteligencias y muchas veces esas personas desarrollan una inteligencia mayor que otros, y algunas otras son aquellas que ellos tienen que estar trabajando. Entonces, si nosotros desarrollamos esta ley de la potencialidad pura, que también la podemos llamar como de la unidad, porque estamos haciendo que ese espíritu, esa creación, se desarrolle, y es nuestra unidad. Somos únicos, somos un ser que no hay otro como nosotros. Y obviamente vamos a sacar toda esa energía que tenemos, vamos a desarrollar todo ese potencial que tiene nuestro yo, porque ya lo conocemos, ya lo vamos a trabajar. Y si desarrollamos este yo, bueno, para poder llegar a desempeñarnos correctamente, a sacar ese ser, normalmente en la vida
nos regimos de dos formas, ¿no? Vivimos de acuerdo al yo, al desarrollo de nuestra espiritualidad, o nos vamos hacia vivir a base del exterior, en base a los objetos. Y cuando hablamos en base a los objetos es todo aquello que está fuera de nosotros. Cuando nosotros nos basamos en nuestro yo, en nuestro ser, en nuestra divinidad, en nuestra espiritualidad, estamos haciendo una autorreferencia, nos estamos referenciando nosotros mismos, estamos tomando nuestros de partida, nuestro punto interno, nuestro espíritu y no los objetos, no todo lo que está afuera de nosotros. Y cuando vivimos en base a los objetos, en base a todas estas cosas que tenemos enfrente, estamos influidos por cosas fuera de nuestro yo. Están todas esas situaciones que creamos, todas estas circunstancias, todas estas personas que nos rodean, cosas que nos rodean. Y eso nos lleva a buscar constantemente, a través de las cosas, la aprobación de los demás. De nuestros pensamientos y nuestros comportamientos están enfocados en esos objetos y estamos buscando esa aprobación, esa es la respuesta que estamos esperando y normalmente eso manifiesta que estamos viviendo a base de miedo, a base de temor, de base de que no seamos aceptados. Entonces, cuando no somos aceptados, no, pues no somos valorados. De eso también hemos hablado en los otros live, cuando decíamos, ¿qué te da valor? ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Qué es aquello que tomas de referencia para sentirte valorado? ¿Qué etiquetas le permites a los demás que te pongan y cómo las aceptas? Y si todo eso no concuerda con tus expectativas, obviamente pues vas a estar viviendo a base de temor y miedo. Si seguimos en relación a los objetos, vamos a tener esa necesidad de control, vamos a tratar de ejercer ese control entre los demás, estamos ejerciendo un poder externo, estamos necesitando que la gente nos apruebe, queremos que la gente se comporte y reaccione como nosotros queremos, que haga las cosas como nosotros queremos. Y obviamente eso manifiesta que vivo a base del miedo, a base de temor. Dejo que las preocupaciones me dominen. También ya hicimos un live sobre las preocupaciones. Cuando nosotros nos desarrollamos, cuando nosotros sacamos a flote nuestro ser, nuestra divinidad, nuestro espíritu, obviamente no tenemos temor. No hay necesidad de estar controlando a los demás. No hay esa lucha de que debo de alcanzar esa aprobación de los demás, de todos los que están a mi alrededor. ¿Por qué? O tratar de controlarlos. ¿Por qué? Porque ya me conozco, sé las cosas que me funcionan y no voy a caer en esas situaciones que me generen un descontrol de ese ser interno que tengo yo. Y cuando nosotros vivimos en relación al objeto, estamos dejando que el ego me domine. ¿Qué es el ego? Bueno, pues es esa autoimagen que yo me estoy forjando en relación a cómo funcionan los demás, en relación a los objetos. Es una máscara que yo estoy poniendo a toda esa sociedad. Estoy desempeñando un papel para protegerme. ¿Por qué? Porque pues, tengo miedo de que la gente no me acepte. Entonces tengo que buscar una máscara que me permita alcanzar esa aprobación, ejercer ese control y obviamente escudarme, protegerme y crear situaciones ficticias que me permitan no vivir en miedo o temor, ¿no? Entonces, si sacamos ese nuestro verdadero yo, nuestro espíritu, nuestra alma, vamos a estar en cierta forma libre de todos esos objetos, de todos esos que me generan estatus. Me voy a volver inmune a la crítica,
no le voy a temer a los desafíos, no me voy a sentir inferior a nadie, que eso es algo que normalmente no nos permite funcionar, el sentirnos inferior a los demás. Vamos a ser personas humildes, no nos vamos a sentir superiores a nadie, porque estamos conscientes de que todos tienen la misma potencialidad de desarrollarse. Algunos lo hacen mejor, otros con sus deficiencias, pero normalmente todos tenemos las mismas posibilidades, todos tenemos las mismas 24 horas, todos tenemos la misma, el mismo día para poder desarrollar las cosas. Y si estamos tomando como referencia a nosotros mismos, estamos experimentando nuestro verdadero ser. No le tememos a los desafíos, somos capaces de ver las oportunidades que se nos presentan alrededor, respetamos a los demás, no nos sentimos inferiores a nadie ni superiores y estamos desarrollando un verdadero poder, estamos desarrollando nuestro ser. Y no dejamos que el ego nos domine. El ego nada más dura mientras las cosas externas que tenemos duren, ¿sí? Si perdemos el dinero, si perdemos las cosas, etcétera, obviamente, pues la gente muchas veces está contigo por lo que tú representas, por lo que tú les puedes aportar, y si de esas cosas materiales que les aportas no están, pues la gente se aleja. Desarrollar nuestro ser se basa en, obviamente, en nuestro propio conocimiento, como ya lo mencioné, y cuando tú te desarrollas, cuando desarrollas ese potencial, alcanzas ese estado emocional, ese estado pleno, desarrollas tu conocimiento al máximo de ti mismo y tu espiritualidad, tu divinidad se ponen en contacto con la de los demás, empiezas a atraer a la gente correcta a tu vida. La gente te ve y dice, no sé qué haga, pero yo quiero lo que está haciendo. Entonces la gente te empieza a seguir, te empieza a buscar, empiezas a crear situaciones, circunstancias que van a apoyar todos esos deseos que tienes tú. Básicamente es volverte un líder, ¿no? Dentro de esa misma, tu propio líder, y eso hace que empieces a atraer personas. Empiezas a desarrollar esa divinidad y entras como, se puede decir que en un estado de gracia. Te empiezas a vincular con la gente y la gente disfruta estar contigo, disfruta esos momentos en que comparte contigo, estableciendo lazos, y esos lazos te llevan a desarrollar amor verdadero, le das amor no solamente a ti mismo, sino que ese amor que tú le das a ti mismo se ve reflejado en los demás. ¿Cómo podemos aplicarla, esta ley de la potencialidad, ¿no? Chopra recomienda cuatro aspectos, principalmente tres, que es la práctica diaria del silencio, el hacer meditación y el hábito de no juzgar, algo que nos cuesta muchísimo trabajo. El no juzgar es pasar. Hola tía Nancy, bienvenida. Pasar algún tiempo en contacto con la naturaleza también nos brinda acceso a la creatividad, a la libertad y a la felicidad. Practicar el silencio es algo muy difícil, porque muchas veces no somos capaces de soportar el hecho de silenciar todo, porque nuestra mente siempre está trabajando. Entonces, él nos sugiere que desarrollamos momentos en nuestra vida que nos permitan solamente ser, estar, escucharnos. Entonces, renunciar a todo lo que sea que provoque ruido y que nos distraiga mentalmente. Eso significa, obviamente, pues dejar todos estos aparatos, el radio, la televisión, todo aquello que genere ruido,
y que nos distraiga, eso debemos de tratar de evitarlo. Si no lo puedes evitar en tu vida, bueno, por lo menos en periodos pequeños. Cuando nosotros experimentamos el silencio y no estamos acostumbrados a ello, dentro de nosotros empieza nuestro diálogo interno, se empieza a conflictuar. Entonces, él recomienda que tomemos periodos pequeños, empecemos por media hora, una hora, en que podamos estar con nosotros mismos y poder alcanzar esos estados de silencio que normalmente no tenemos, o sea, no, bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México es una ciudad muy ruidosa, normalmente hay muy pocos parques, muy pocas zonas en que puedas irte a refugiar, a alcanzar el silencio, pero bueno, lo puedes intentar dentro de tu mismo medio que estás desarrollando. Si nosotros entramos en a experimentar ese silencio, como te digo al principio, bueno, empiezas y no estás acostumbrado, empiezas a tener conflicto y sientes esa necesidad de hablar. ¿Cuántas veces no estás con una persona y esos silencios a veces te hacen sentir incómodo, o sea, y tienes que empezar a hablar y empezar a decir cosas? Conoces a personas que nunca se callan. Eso son personas que tienen esa sensación de urgencia y de ansiedad, que el silencio les crea ansiedad y tienen que estar hablando constantemente. Lo que él te recomienda es que intentes hacer entrar en esos estados de silencio, que tu diálogo interno se calme, tu mente empiece a tranquilizarse y empieces a dejar de necesitar el ruido, el hablar, y llegues a alcanzar estados de silencio profundo. ¿Para qué? Para que tu mente se relaje, tu mente entre en estados de tranquilidad y pueda aflorar esa creatividad o la forma de llevar a cabo esos deseos. Otra cosa que también te recomienda es meditar todos los días, principalmente 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la noche, darte ese permiso de entrar en contacto contigo mismo, de generar ese silencio y entrar a tomar conciencia de lo que eres como ser humano. Desarrollar esa divinidad, esos estados de plenitud dentro de la meditación. Y cuando tú alcanzas esos estados de silencio y de meditación, vas a llegar a la quietud, y la quietud te va a permitir desarrollar y alcanzar tus deseos. Otra manera de entrar a esta potencialidad es la práctica, son muy difícil, la práctica del hábito de no juzgar. Cuando estamos juzgando a las personas, las estamos evaluando constantemente, estamos clasificándolas en lo correcto o incorrecto, en buenos o malos. Cuando clasificamos, cuando rotulamos y analizamos, creamos dentro de nosotros mismos una turbulencia, o sea, un conflicto en nuestro diálogo interno. Frenamos la energía que fluye de nosotros. No nos volvemos atractivos para los demás. La gente no disfruta estar con nosotros. Yo siempre me acuerdo en una ocasión estábamos en un lugar, una persona no pudo llegar y por razón, no, es que ya nos tenemos que ir porque las cosas son así, o sea, en razón de quién o de qué o cuáles son quién pone unos lineamientos, porque normalmente ya hablamos también en un live de las reglas que yo tengo para relacionarme con las personas, cuál es la escala que yo pongo, y aquí entra el juzgar. Yo defino cómo son las cosas, porque las cosas así son. Sí, pero a quién lo dice, o sea, ¿por qué lo dice? O sea, estipulamos y definimos algo de formas tajantes
y no hay forma de que, de que las cambien. ¿Por qué? Porque las cosas son así. Entonces es cuando tú estás ejerciendo ese control sobre las personas, y si tienes ese control sobre las personas, estás haciéndolo porque tienes miedo de verte débil ante los demás. Y por ejemplo, en un libro de un curso de milagros, hay una oración que dice: hoy no juzgaré nada de lo que suceda. Si no juzgo, puedo crear silencio en mi mente. O sea, no voy a estar, me tengo que sorprender a mí mismo si yo estoy juzgando a los demás. Y si, por ejemplo, ya me caché, que estoy juzgando a los demás, que les estoy poniendo mis reglas, que les estoy poniendo mis condiciones, que estoy tratando de controlarlos, bueno, entonces vuelvo a empezar. Es muy difícil, pero por lo menos, si no lo puedo hacer en todo el día, o desde que empieza el día, pues lo voy a hacer a lo mejor en media hora, me voy a dar mi palomita de que no juzgué, o lo voy a hacer en una hora, y así voy a ir aumentando. ¿Para qué? Para poder desarrollar esa potencialidad que yo tengo a través del silencio, de la meditación y el hábito de no juzgar. Pero una forma que Chopra nos propone para, en cierta forma, entrar en estos tres hábitos para alcanzar la potencialidad pura, es tener contacto con la naturaleza. El que te vayas a un parque, escuches el sonido de los árboles, el viento, por ejemplo, aquí en Coyoacán, en el parque están las ardillas, el ver que las ardillas suben y bajan y brincan de los árboles, eh, cómo el viento pasa entre los árboles, la visita de los colibríes a la casa, que es maravilloso estar observándolos. No sé, lo que te guste del contacto con la naturaleza. Recuerdo una ocasión fuimos a unas cascadas y llegamos a un lugar donde apenas lo estaban adecuando para que la gente lo visitara, y nos tocó llegar hasta la parte donde estaba se fraccionaba la montaña, hasta el fondo estaba el río, había una cascada, en los árboles había heno, que es el gris, y el aire era impresionante. La verdad fue una sensación muy bonita con la naturaleza, que yo le decía a mi amiga Raquel: ¿sabes qué? Déjame sentarme y escuchar el aire, se oye hermoso. Y el ruido de la cascada, y llegaron unos muchachos, está chido, sí, y se fueron. O sea, no se dieron la oportunidad de disfrutar la naturaleza. Eso también es una inteligencia, la inteligencia naturalista, que hay gentes que tienen esa capacidad de disfrutar el estar en contacto con la naturaleza. Entonces, esa es una de las formas que él también te propone para que desarrolles la potencialidad. Obviamente, si eres de estos que estamos muy en referencia con el objeto, obviamente todas estas ideas decía, de cuál se fumó para andar iguales, ¿no? Pero no, es una propuesta que hace este doctor, que es una eminencia, no solamente ha escrito este libro. eh, este libro puede sonar como, híjole, está jalado a los cabellos, pero normalmente está buscando que desarrollemos ese ser interno. Entonces, si sacamos a ese ser, si entramos en contacto con uno mismo a través de estos pasos que nos está dando, eh, vamos a dejar a un lado el ego, vamos a ser libres, y eso nos va a hacer inmune a lo que los demás piensen. Vamos a enfrentar esos desafíos que se nos pongan en la vida. No nos vamos a sentir inferiores ni superiores, o sea, vamos a ser seres felices, seres en paz, y vamos a poder, en cierta forma, acceder a esa esencia de nosotros. Y cuando nosotros sacamos a flote esa esencia de nuestro ser, nuestro yo, nuestra divinidad, nuestra espiritualidad, y nos volvemos personas atractivas, lo podemos ver en la forma en que cómo nos relacionamos con las personas.
¿Por qué? Porque las personas, como lo mencioné antes, te siguen, disfrutan estar contigo, eh, consideran que cuando entran en contacto contigo, tú les estás aportando algo, las haces sentir bien, entonces por eso te buscan. Y, por ejemplo, también vamos a ver reflejados en las personas cómo somos, esa relación que tenemos nosotros también con nosotros mismos. Por ejemplo, si nosotros somos personas eh, en relación al objeto, económicamente, nosotros somos personas que le tenemos miedo al dinero, que somos inseguros con el dinero, que no, perdón, que no sabemos manejar el dinero, que si nos gastamos algo en nosotros nos sentimos culpables. O sea, todas estas ideas que luego tenemos de culpabilidad en relación al dinero, al éxito o todas esas cosas que se puedan relacionar con la abundancia económica, estamos reflejando el miedo que tenemos, nos genera estados de culpabilidad, de inseguridad, le tememos a la falta del dinero o al tener el dinero o internamente tenemos esas ideas de que no somos merecedores de manejar dinero. Eh, de, de, uno de los audios que luego escucho, normalmente las ideas de cómo nos relacionamos con el dinero vienen de lo que aprendemos de nuestros padres, de las personas que son importantes cuando nosotros estamos pequeños y de ahí generamos todos estos miedos y todas estas ideas que generamos con el dinero. Pero si estamos bien sustentados en el conocimiento de lo que somos de nosotros mismos, pues obviamente no nos vamos a sentir culpables, nos vamos a sentir temerosos, no nos vamos a sentir inseguros acerca de el manejo de la abundancia o del dinero, de la abundancia económica, de aquellas cosas materiales, pero y vamos a buscar la realización de todos aquellos deseos que tengamos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando nuestro ser. Ya lo hemos hablado, vamos a sacar todos esos sueños, todas esas ideas y las vamos a plasmar si disfrutamos las cosas que estamos haciendo, si valoramos lo que estamos haciendo y nos valoramos nosotros, no, y no nos sentimos inferiores a nadie, pues vamos a empezar a sacar esa riqueza que tenemos nosotros dentro a través de la potencialidad pura, vamos a desarrollar nuestra energía vital, vamos a desarrollar esa naturaleza, esa divinidad que nosotros tenemos. Entonces, si nos sintonizamos en esas tres esferas que mencionamos al principio, la mente, el espíritu, y llevarlo al plano físico, obviamente esto nos va a hacer que nuestra creatividad se desarrolle y vamos a dejar atrás todos esos conflictos que nos crea, por ejemplo, el entrar en el diálogo con nosotros y al crear ese silencio a través de la meditación, el contacto con la naturaleza, etcétera, vamos a generar esa mente creativa y esa mente creativa nos va a permitir desarrollar nuestros sueños. Cuando alcanzamos los estados de quietud es cuando tenemos la posibilidad y vamos a potencializar el poder crear. Vamos a dar rienda suelta a esa creatividad que tenemos y no vamos a forzar el generar estas cosas, no vamos a forzarlas, van a salir, van a crearse fácilmente. Por eso es que Chopra dice, no te esfuerces, simple y sencillamente deja que fluya eso que tienes en el interior y esas ideas que estás generando. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner en contacto? ¿Cómo vamos a aplicar la ley de la potencialidad pura? Bueno, pues vamos a destinar un tiempo a entrar en el silencio, vamos a estar en meditación, vamos a dejar de juzgar a las personas y obviamente vamos a entrar en contacto con la naturaleza, respetando obviamente el entorno, el medio, simple y sencillamente vamos a disfrutarlo. Así que, bueno, con esto llegamos al final. Como siempre, si esto les hizo sentido,
compártanlo, a alguien le servirá la información, le caerá el 20. Gracias a los que se conectaron. Hola, Ros, bienvenida. Lupita, bienvenida. Qué gusto que estuvieron aquí. Si les gustó, denle sus deditos arriba. Suscríbanse a mi canal. En mi canal encontrarán los temas que hemos mencionado. Hay muchísimos más. El contenido pues puede interesarles. Compártanlo. Gracias. Compártanlo y pues estamos para conectarnos en el próximo live con la segunda ley espiritual del éxito de Deepak Chopra. Y Dios me lo bendiga. Nos vemos en el próximo live. Cuídense.